Atención familia, llegó el tío con metralla de fe, salsa pum para el que busca la verdad. Suéltenle los metales, Rodri está aquí. ¡Dale! Fuego en el alma, fe y claridad. Con el tío Rodri, pura integridad. Es la roca, es la razón. Lleva el mensaje en el corazón. Esa es la fe. Puro respeto. Fuego sagrado. Siglos de historia, nada es al azar. Los santos padres vienen a enseñar. Fuera los cuentos, manda el rigor. La tradición tiene todo el valor. Biblia en mano, pulso de acero. Sigue el camino del Dios verdadero. Patea el error, busca el... Acá yo tengo a Isaías, ¿no? Isaías vino a ser pesado ni mal educado, decirle cosas. O sea, yo dejé que él se exprese, él también dejó que yo argumente. Después terminamos bien, hablamos un poco de la apologética, le hice algunas preguntas, ahí, ¿verdad? Entonces, alguien entró, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ah, miren que está acá. Rodrigo Calvo, creo que Rodrigo Calvo. Vamos a darle la bienvenida. Rodrigo Calvo. Pedir. Ahí está. ¿Qué haces, Rodrigo Calvo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, Alberto. ¿Tú cómo me escuchas? Ya, súper bien. Espera que te voy a alzar acá. Un ratito, te voy a alzar en la plataforma. Ok. Uno acá. A ver. Ahí está. Ahí creo que te voy a ubicar bien, mi querido Rodrigo Calvo. Vamos a ver si voy a poder responder, querido Rodrigo, la pregunta que hice a los apologistas. Vamos a ver, te voy a escuchar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, mi querido Rodrigo. A ver. Yo voy a dejar... ¿Qué tal? ¿Qué te parece este formato? Para no pisarnos y demás. Te voy a dar 3 minutos. Te voy a yo lanzar la pregunta. Y yo te voy a dar 3 minutos para que vos trates de explicarme o responderme. Bueno, no sé si te parece 3 minutos poco o te puedo dar hasta 4 para no extendernos mucho. Luego yo te voy a hacer una contrarrespuesta. Y después podemos volver a respondernos, pero con el permiso de interrumpirnos en el buen sentido, ¿verdad? Yo mientras argumento, vos me podés decir, pero Alberto, acá te quiero decir, o yo te puedo interrumpir. ¿Qué te parece, mi querido Rodrigo? ¿Te parece bien? Bueno, de todas formas, te quiero advertir que de pronto, bueno, estoy esperando a alguien. Estás poco tiempo. Vamos a ver. A mí me avisan cuando llegue. Sí, como vos quieras. Sentite cómodo. Espérate que le escribo aquí ya. Una persona. Listo. No, pues puedes empezar, dale. Sí. Listo, No, la pregunta. La pregunta es, para ser conciso, vos suponer que yo te conceda, aunque no es que yo crea, pero para que vos me argumente ese supuesto poder jurisdiccional de Pedro de gobernar sobre todas las iglesias, según la prefiguración o la figura de las llaves que le fueron dadas, ¿en qué momento Pedro le pasa ese poder jurisdiccional universal al obispo de Roma? ¿Y por qué al obispo de Roma? Si eso vos podés fundamentarlo con la Biblia y con los primeros 2 siglos. Si te da una fuente, algo donde dice, mira Alberto, acá dice claramente que Pedro sí le dio a Lino o a Clemente, le dio el poder. Por eso nosotros creemos que Roma es la única iglesia verdadera que tiene el derecho de gobernar sobre todo, y que sobre el obispo de Roma está el eje de la unidad de toda la iglesia, del colegiado. Adelante, mi querido Rodrigo. Te doy 3 minutos. 3 minutos. Bueno, ok. En la pregunta que has formulado hay una gran falacia. Porque indica que muestra el momento en que Pedro le pasó la autoridad a Lino. Ok, ni siquiera hoy en día funciona así la transmisión del papado. O sea, desde el inicio de los tiempos lo que se hacía era que muerto el que era el primero entre los apóstoles,
tenía que escogerse quién iba a ser su sucesor, y de eso tenemos prueba en Hechos 1, cuando se escoge el sucesor de Judas. Pues era una tradición escoger los sucesores apostólicos. Entonces, pues es normal, ¿sí? No vamos a encontrar un texto donde Pedro haya dejado escrito: yo dejo encargado de la iglesia a Lino, porque no funciona así. Funciona que es que cuando muere el sucesor, ¿sí? viene la persona elegida y pues obviamente ratificada por el colegio de los obispos. Esa sería como la respuesta Rápido. más sencilla de todas. ¿Quedas ahí? Ok. Te pregunto por qué. Bueno, primero, ¿por qué es una falacia? Y por qué decís que muerto un apóstol, y te basás en hecho, muerto un apóstol, sí o sí debe pasar debe haber esa sucesión. Porque si es así, entonces los 12 sigue teniendo sucesión. O sea, los 12 apóstoles que todos murieron, obviamente, tienen sucesión. ¿Y dónde están esos 12 sucesores? Obviamente, uno sabemos que ustedes presuponen que es la sucesión de Roma, de Pedro. Y bueno, ¿dónde está el sucesor de...? Esa sería la pregunta que surge. ¿Y por qué es una falacia? O sea, vos me decís que no es así. ¿Pero por qué no es así? ¿Por qué vos no estás obligado a darme una fuente histórica, ya sea directa o indirecta? No te pido palabras exactas de mi pregunta. No te pido así que me des una prueba donde textualmente Pedro dijo: le paso al Lino el poder. No. Por lo menos un testimonio algo donde realmente Pedro le pasa esa autoridad, ¿verdad? Esa autoridad. Así como hay el testimonio, tenemos el testimonio de la Escritura, donde el Señor le entrega las llaves a sus 12, le entrega el poder de atar y desatar a sus 12 discípulos. Y creo que ese atar y desatar es sinónimo a las llaves también. O sea, está hablando de lo mismo Cristo. Pero yo creo que vos me des una prueba. ¿Por qué es una falacia y por qué no funciona así? ¿Por qué decís eso? Porque no me está respondiendo. Simplemente está diciendo que es una falacia, pero ¿por qué es una falacia? Es una falacia porque estás falseando el proceso de elección del sucesor apostólico. O sea, ¿por qué estoy falseando? ¿Qué tiene que ver con...? Porque Hechos 1 nos da el ejemplo de cómo se elegían los apóstoles. O sea, el sucesor apostólico. A la muerte de ese apóstol tenía que elegirse el sucesor. ¿Y cómo eso valida que Pedro le pasa a Lino? ¿Cómo eso valida? Eso Pedro no le pasa a nadie. No, es que esa es la falacia. Ajá. Porque es cuando el apóstol muere, cuando el apóstol Pedro muere, que se elige su sucesor, ¿ok? No ¿dónde? Es ese cuento que yo dejo de sucesor, que escribió en una servilleta, bueno, cuando me muera, pues elijan a tal, no. Pero ¿por qué? O sea, lo que estás insinuando es donde murió Pedro, ahí Pedro deja las llaves. Si me decís que no, ¿por qué al obispo de Roma? Porque ese es el argumento. ¿Por qué al obispo de Roma y por qué no al obispo de Antioquía? El obispo de Roma, pues simplemente porque si entendemos la historia del crecimiento del cristianismo en el siglo I y II, vemos cómo rápidamente la iglesia de Jerusalén, ¿sí?, pierde gran importancia, ¿sí?, entre los judíos, no por sus características cerradas como comunidad, son una comunidad que se va reduciendo. Mientras que en el mundo gentil va aumentando. Ahora, como estrategia de evangelización, el punto central para la evangelización era Roma. No, era Antioquía. Por el cuento de los caminos. Hechos dice que era Antioquía. ¿Ah? Hechos dice que era Antioquía. ¿Era Antioquía qué? Antioquía era la iglesia local, la cual era la que enviaba misioneros, o en este caso apóstoles, como fue en el caso del apóstol. En el caso del apóstol. Pues, o sea, la Biblia no dice que era Roma. Sí, es que una cosa, no, estás confundiendo. Tú me estás diciendo de qué iglesias envían misioneros. Aquí no, pero incluso qué tiene que ver, pero incluso qué tiene que... Tú me preguntas una cosa y luego me respondes otra, entonces... No, pero te estoy pidiendo pruebas. Pasa que vos, mira, Rodrigo, un ratito. Yo te dije, ¿verdad? ¿Por qué el obispo de Roma y no otro obispo de otro lugar, de otra sede? Y me dijiste porque Roma es el centro de la evangelización. Y yo te dije, no, pero la Biblia dice que era Antioquía. Todos los caminos conducen a... ¿Cómo completa la frase?
¿Pero Todos qué los tiene que caminos ver eso? conducen a- No, pero ¿qué tiene que ver eso? Completa la frase. Sí, Esa- te esa puedo frase completar. viene Todos del los caminos siglo conducen a Roma. Y, Perfecto. no, pero ¿qué Precisamente ese era Dios el mío, centro de la ¿qué tiene que ver revelación, eso? Porque todos los caminos salían y convergían en Roma. Ah, ok, Por eso entonces era más eso sí- fácil evangelizar, no a Antioquía. Si no, el dicho diría, todos No, los pues. caminos conducen a Antioquía. No, conducen a No Roma. puede ser. O sea, bueno, el criterio es por la Geografía frase básica. popular. La frase. Historia ¿De básica. dónde viene esa frase, mi querido? ¿Quién Desde el estableció? Imperio Espera un Romano. ratito, Carlos, te pregunto, ¿quién estableció que esa frase determine que el obispo de Roma sea el que tenga la llave jurisdiccional universal? ¿Quién determinó eso? ¿Quién determinó eso? Que esa frase iglesia. sea el requisito O sea, para poder La identificar que iglesia es Roma. pasó de Jerusalén a Roma por cuestiones de evangelización y por cuestiones de que Jerusalén estaba perdiendo fuerza. Eso está en cualquier entonces- libro de historia del cristianismo. No. A ver. A ver. Entonces, vos decís que el obispo de Roma es el heredero legítimo. ¿Por qué? Porque la frase todo camino conduce a Roma, eso valida. Bueno, es que el Papa no está amarrado a un lugar geográfico. Pero yo no estoy diciendo Acá eso. puede estar Yo en no la- estoy diciendo eso. Sos vos el que está diciendo, ¿eh? Vos sos el que decís. Yo lo que te digo es que me muestres Cuando dice- pruebas. Mira, escúchame, Rodrigo. Que me muestres pruebas históricas de que Pedro le da al obispo, a su obispo sucesor, el poder de las llaves universal de toda la iglesia y que ese obispo es el obispo de Roma. Yo no me estoy refiriendo al lugar geográfico. Se le dice obispo de Roma porque ustedes le dicen que es obispo de Roma. O bueno, Pero ¿y por volvemos a qué caer en la Roma y no misma al obispo de falacia, Antioquía, perdóname. por ejemplo? ¿Cómo? Pero lo vamos a caer en la misma falacia porque me estás ¿Pero qué pidiendo falacia? el ¿Cuál es momento la en que falacia? Pedro, pues la falacia es clarísima. ¿Cómo se llama la falacia? El momento en que Pedro le entregó las llaves a su sucesor, cuando ya te hemos dicho, te he dicho hasta el cansancio, que así no funcionaba. Que No, primero me moría Pedro y luego se elegía, sí, entre la iglesia a su sucesor. La No, pero, falacia es antes de evidente. continuar, Rodrigo, decime cómo se llama la falacia que estoy cometiendo. ¿Qué es la falacia? ¿Cuál es la falacia que estoy cometiendo? Bueno, no sé cómo sé, pero es una falacia. Es una falacia porque vos lo decís. Sí, es que yo no soy experto en falacias. Sé que es una falacia porque no es una verdad. No, Rodrigo, no. Ah, bueno, entonces ilústrame. ¿Qué Es que querés que te eso es lo ilustre? chistoso, porque No. si pudieras responderme doctrinalmente, ahorita no estarías tratando de desviar por el cuento de que qué es una falacia, cómo se come la falacia. No, de pero dónde yo quiero nace la falacia. Rodrigo, te ¿Por soy qué no sincero. te centras en lo que quieres probar? Porque ya está claro. No, yo no tengo que volvemos probar a nada. repetir. ¿Dónde está el gran error en tu formulación, el cual no has querido reconocer? Que tú aseguras que el católico debe probar el momento o mostrar el papel donde Pedro No, le un registro escribió histórico, y de algo. un testamento, Por o ejemplo. donde Pedro se muestra que Pedro le entregó las llaves a su sucesor. Y volvemos y te decimos, hoy se elige así. ¿Acaso cuando Francisco murió él dijo, yo le voy a entregar las llaves a Pero León la- XIV? No, eso no sucede así. Pero hay un Porque hay un nunca ha registro. sucedido así, hermano. Porque No, nunca ha sucedido escúchame. así. Entonces, No, son dos ahí comparaciones muy está la distintas. falacia no, déjame terminar porque Ok, es termina. evidente. Entonces, ¿dónde está la falsedad de tus afirmaciones? En el proceso. Que tú afirmas que nosotros creemos que el Papa que se va a morir entrega las llaves a otro antes de morirse y eso tiene que quedar registrado. Y no es así. Eso era a la muerte del apóstol, venía su sucesor y de ahí a la muerte de su sucesor, el otro sucesor, y era nombrado pues por los demás obispos de la iglesia. Bueno, vamos a suponer, te voy a conceder para que me sigas argumentando. Vamos a suponer que Sí. la llave pasa porque el apóstol muere. Ok, la llave tiene que pasar. Ahora, ¿por qué el obispo de Roma? Esa es la pregunta. ¿Por qué el Por obispo de cuestiones de Roma? evangelización, simplemente porque se pasó la sede principal. ¿Pero de la por iglesia de qué? Jerusalén. Pero vos estás asumiendo, es una Cuestiones de falacia. evangelización, todos los caminos conducen a Roma. Era más fácil salir de Roma a evangelizar por todo el mundo. Pero Antioquía fue la sede de evangelización. Antioquía fue la sede de evangelización registrada por Hechos.
de la iglesia de Antioquía se le enviaba a Pablo, a Bernabé y a Silas, de ahí salió. Ahí ayunaron ellos para que todo el mundo sea evangelizado. No fue Roma. ¿Tú has leído la carta a los romanos alguna vez? Sí, claro que sí. Bueno, pero me ¿Y? permites, te leo Romanos. Vamos a leer aquí. De Romanos 1:7 al 8. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Ok? Vuestra fe se divulga por todo el mundo. El mismo apóstol Pablo lo dice y lo asegura. Y entonces, ¿a quién le creemos? A ver, ¿A ti o a Pablo? que la fe de los romanos se divulgue por todo el mundo, eso equivale a que Roma era el centro del evangelismo. Sí. ¿No te parece más bien que Pablo lo que está diciendo es que todo el mundo dan testimonio de la fe de ustedes? Todos los cristianos de todo el mundo dan testimonio que ustedes están creyendo también el evangelio como todo el mundo. No habla ahí de evangelización. No vaya a torcer la escritura, mi querido Rodrigo. Cuando se divulga la fe, ¿eso qué es? ¿Evangelizar o cómo le llamas a eso? Puede ser que mi conversión se cuente, por ejemplo, yo me convierto al cristianismo. Y bueno, y todo el mundo habla de mi conversión. O de aquí en mi zona, muchos se convirtieron y todo el mundo dice, mira, escuchen, allá en tal ciudad se convirtió fulano. Se está divulgando esa fe. A eso se refiere Pablo. La fe de ellos se está divulgando. No está diciendo que ustedes envían misioneros o ustedes están enviando para que la fe se divulgue por todo el mundo. Eso es otra cosa. O sea, no vaya a torcer la escritura. Mira, vamos a hecho, mira. Pues porque si fuera así, diría no fe, sino testimonio, de que vuestro testimonio, sí, porque hay que saber aclarar, porque lo que tú estás describiendo como fe, lo que estás definiendo en realidad es un testimonio. Entonces aquí lo que estás es confundiendo una palabra con la otra, metiendo la definición de lo que es testimonio en la palabra fe. No, pasa que... ¿Estamos claros en ese aspecto? Ahora, Sí, vamos a suponer, para continuar. Que vuestra fe ¿En qué eso prueba? No, pero en que esa sede se haya divulgado por todo el mundo, esa sede haya sido una sede evangelística. Entonces también Antioquía el obispo de Antioquía debía recibir las llaves, porque Antioquía fue el centro de la evangelización, es Antioquía. Fue primero Antioquía. De Antioquía partían tanto Pablo, Silas, Bernabé partieron de Antioquía para evangelizar a todo el mundo. Entonces, ¿por qué el obispo de Antioquía, él tendría que haber recibido la llave según tu criterio? No Roma. No Roma, porque clarito es el texto. Y voy a buscar acá el texto. Muy simple. ¿Cuál? A ver. ¿A cuántos apóstoles Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos? No de la ciencia, porque vi que estabas confundiendo las llaves de la ciencia con las llaves del reino de los cielos. Entonces, yo sé ese argumento. Por favor, dime, sí. Regálanos el texto donde Jesús le entregó copia de otros juegos de llaves a los apóstoles. Ahora vos querés explícito. Pues es que vos estabas diciendo, sí, que... Pero vos decías que no era necesario nada explícito. Era lo mismo que las llaves y empezaste con el cuento de la ciencia y nada de eso era explícito, curiosamente. Ahora que te estoy diciendo esto, entonces ahora sí, ¿cómo así que explícito? Vos me estás pidiendo ahora palabras explícitas, siendo que primero negas eso. Negas esa... No tiene que ser explícito, pero por lo menos un testimonio, sí, de los primeros siglos, un texto bíblico que haga referencia al momento en que Jesús le entregó, bueno, ustedes también tengan sus pares de llaves, para todos llaves, muéstranos el texto. Y mostrarme el texto. Tú aseguraste que las llaves las recibió todo el mundo. Ok, vamos a suponer... Entonces, si tú eres sola escritura, aunque sea de manera más o menos inferenciada,
Me tienes que mostrar el momento en que Jesús dijo, para todos llaves. Ok. Vamos a suponer, Ujú. aunque yo no lo crea, te concedo. ¿Eso en qué hace que el obispo de Roma, no me está respondiendo, en qué hace que el obispo de Roma sea el heredero? Porque estamos hablando de evangelismo, sé de evangelismo, ahora me cambias la llave, te va por otro lado. O sea, pasa de que no, es el obispo de Roma porque era el centro del evangelismo. Yo te mostré que Antioquía era el centro del evangelismo primero No. y que incluso Pedro deja sucesores Eh, ahí. Entonces, yo te dije, no, pero ahora me da con el tema de las llaves. No estás argumentando, mi querido. No estás, tu argumento, estás disparando por cualquier lado. A ver. La primacía como tal no se ubica en el lugar geográfico. Y yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo La primacía eso. no es de Roma, la primacía es de Pedro. Ahora, Sí. Pedro, ok. donde inició, Jerusalén, Ok. Antioquía, Ok. Roma. Ok. ¿Listo? Muy bien. Ok. Ahora, ¿dónde debía estar la cabeza de la iglesia? En el lugar principal, en la sede principal de la iglesia. Jerusalén, Antioquía, Roma. Pero estratégicamente, ¿cuál era el mejor lugar para evangelizar y dónde la iglesia se estaba haciendo más fuerte? Roma. Por eso, Pero- digamos que el sucesor de Pedro se traslada a Roma y la sede principal de la iglesia se traslada a Roma. te digo cómo se llama eso. Nosotros no estamos diciendo que por ser de Roma ya es el primero, no. Bueno, es el porque Pedro traslado murió en del Roma. Es el traslado del sucesor de Pedro y de Pedro. Ok, pues entonces el obispo en Roma, ese obispo, tiene el derecho de las llaves. ¿Por qué? Porque Pedro murió ahí. Ok, ¿quién te dijo que ese es el criterio? ¿De dónde sacas eso? Porque Pedro murió ahí, yo cuando dije eso. Y vos dijiste que primero Pedro fue a Antioquía, a Jerusalén, Antioquía y después en Roma. Y Roma es la sede de la evangelización y Pero por yo eso... cuando dije que era que porque Pedro murió ahí. Entonces vos no crees eso. Ah, ok, está bien. ¿No crees que puede ser porque una Pedro murió? razón, pero para Ahora, mí, entonces la razón el es requisito... simple, porque la sede principal se convirtió en Roma por cuestiones de evangelización y para allá se movió la sede principal y listo, y se movió el sucesor de Pedro. No es que el sucesor del Pedro desde ahora el te pregunto. principio haya sido, pues, ¿Por qué el requisito debe ser que la ciudad que evangeliza es la heredera de la llave? ¿Por qué es ese requisito? ¿De dónde sacas eso? que la ciudad que evangeliza. Yo he leído Mateo 16, 18. Sí. Y él habla de Jesús, habla es con Pedro y le da las llaves a Pedro. Sí, pero te das No cuenta, estás a Roma. patinando, Luego- Rodrigo. Estás luego patinando. decir, no, es que tú que estás queriendo inducir una falacia y es amarrar las llaves a Roma. No, las llaves están amarradas al sucesor de Pedro, nada más. Y luego el sucesor de Pedro se traslada a Roma, ya, fin, ya. Por cuestiones de estrategia evangelística. Entonces, o sea, a ver. La verdad que es un non sequitur, mi querido. Voy a ponerle acá a los muchachos. Ahí subieron. No sé si Luis puede prender su cámara. O si no, voy a tener que bajarte, Luis. No sé si sos Luis. Luis. No, que ahorita no tengo la cámara activa, disculpa. Luis Ro. Luis Ro. Ya te reconocí. Sí, es Luis Ok. Ro. Déjame acá, voy a ponerle a los muchachos para que se les vea todo. Un ratito. Ratito. Déjame. O sea, sinceramente, Rodrigo, no me... Es que te voy a decir la falacia que cometí ahí. Es falacia de petición de principio. Porque vos asumís sin probar que el requisito o el requisito para que el obispo de una sede reciba legítimamente las llaves que Pedro tenía era que tendría que ser la sede estratégica para la evangelización. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde sacas esa deducción? O sea, ¿quién dio ese requisito? ¿Quién estableció ese requisito que debe ser la ciudad de Roma? O sea, te das cuenta que no respondes a mi pregunta. El colegio de obispos, eso es sencillísimo. ¿Y cuándo? Dame ahora un registro histórico de eso.
Decime, acá en tal parte dijeron que los obispos, el colegio de obispos dijo, determinó el lugar donde más se evangeliza y ahí van a quedarse las llaves con ese obispo de ese lugar. Adelante. Probame eso. Lo que pasa es que, Alberto, Luis, si es adelante. una falacia, lo que estás haciendo si es una falacia, se llama exigencia arbitraria. Estás pidiendo algo que es, o sea, tú crees que es un requisito, pero no es lo que, o sea, estás olvidando la evidencia que se encuentra de lo histórica y de lo que hay de eso. Yo no te puedo encontrar o sea, la exigencia es arbitraria, lo que me pide es, no sé, algún apóstol o alguien que estuvo en Antioquía con Pedro o en Roma con Pedro o una carta directa de Pedro. No la vas a encontrar, esa exigencia arbitraria. Lo que sí puedes encontrar es evidencia histórica de que todos consideraban que Lino es el que había quedado, lo escribe unos 100 años después, o bueno, en menos de 100 años ya lo estaba escribiendo Irineo de León, que el sucesor es él. Jerónimo en Liber Pontificarum también lo escribe y dice Lino es el que seguía de Pedro. Entonces, no es que no haya evidencia, es que lo que estás exigiendo es arbitrario y eso es una falacia. Okay. Bueno, vamos a poner... ahí hay un detalle interesante porque, por lo menos con lo que estaba diciendo Rodrigo, yo diría que es un tiro al pie porque Roma, en este caso, no fue evangelizada por apóstoles, ¿ok? Roma no fue evangelizada por los apóstoles, Roma fue evangelizada por laicos, ¿ok? Y esa evidencia es totalmente irrefutable, porque Pedro no había ido a Roma según la fecha que se da cuando ya había iglesia en Roma. Pablo no había ido a Roma cuando ya había iglesia en Roma. ¿Cuál es la evidencia? Pablo le está escribiendo una carta a los romanos. Yo te puedo un ratito, vamos por turno. Tengo libros al respecto. ¿Sabes dónde estaba la primera iglesia doméstica que se crea en Roma? Era de Pudente Cornelio. Ok, un ratito, Luis. Y era el líder, era el líder de los Cornelios, era familiar del mismo que en Cesarea Marítima Pedro conoce, evidentemente, este centurión que tenía conexiones con la alta esfera romana, lo pone en contacto, así como llega Pedro allá. La mamá de ese Pudente Cornelio era Priscila, la de las catacumbas vía Salaria, de Roma. Esas catacumbas eran de esa familia. Okay. Las hijas de Pudente eran Pudenciana y Praxis, que hay una basílica del siglo IV en Roma, donde está enterrado el Papa Silvestre. Eso y está también Felicidad y Perpetua enterrada. Perdón, Silvestre no, Celestino. Ajá. Y Felicidad y Perpetua. Sí, era la primera Roma. Ellas eran catequistas. Ellas, te tengo libros donde muestran que esta familia y estas dos mujeres llevaron 400 conversos porque les enseñó catequesis y no hubo más forma, que estaban tan bien preparados que los bautizó Pedro. Bueno, suponte. Un ratito, quiero responder, porque si no vamos a hacer un embrollo acá. Bueno, vamos a hablar por turno, porque ya estamos acá unos cuantos. Me pareció que el argumento de Jorge fue, de un tiro le mató a Rodrigo. O sea, la gente va a juzgar en el chat. De un tiro le liquidó su argumento. Bueno, segundo. Luis dice lo siguiente. Un ratito. Te voy a después dar tu turno para que hables, Luis. Me dice que yo cometo una falacia de arbitrariedad. Bueno, no sé qué tipo de falacia es eso. Yo no en ningún momento. Un ratito, Luis, por favor. Te dejé hablar. O si no, te voy a mutear, Luis. Déjame hablar. Yo te voy a dejar hablar. Te voy a dejar tranquilo. Solo quería decirte el nombre correcto. Falacia de exigencia arbitraria. Eso fue lo que dije. Falacia de exigencia arbitraria. ¿Cuál es mi exigencia arbitraria? ¿Cuál es mi exigencia arbitraria, Luis? Que tú decides arbitrariamente la evidencia que es aceptable. O sea, exigir una evidencia es arbitrario. O sea, vos no tenés que darme a mi evidencia. No. Es que el que la está exigiendo como aceptable eres tú. ¿Cómo que como aceptable? O sea, entonces es una falacia exigir una evidencia histórica. Ahora, entonces yo puedo sostener la sola escritura sin que vos me pidas evidencia histórica. No. La falacia está en que
el que decide qué es aceptable como evidencia eres tú. Yo te estoy diciendo, y te está diciendo Rodrigo, que todos los obispos estaban de acuerdo, o sabían que el sucesor era Lino, y esto se mantuvo oralmente de generación en generación hasta que alguien lo escribió. ¿Y cuál es la exigencia correcta? Irineo de León. ¿Y cuál es la exigencia correcta? ¿Qué exigencia yo te tengo que pedir entonces a vos para que vos me muestres que el obispo de Roma es el legítimo heredero de las llaves de Pedro? Sí. Mira, lo que pasa es que de la misma época, Eusebio de Cesarea, cuando escribe Historia Eclesiástica, es más o menos de la época de Irineo. O sea, no están muy lejos uno del otro, ¿no? Decime la cita. Ahí tienes evidencia, esa es una evidencia histórica. Decime, cita, vale, a ver. Te la digo ya, déjame buscarlo ya. Te la voy a leer textualmente. Mientras buscas, te quiero decir algo. Que Pedro haya dejado un obispo y le haya dejado como sucesor en sí, como sucesor obispo, eso no valida porque también en Antioquía Pedro dejó sucesor y obispo. Nombró obispo. Si Pedro nombra obispo en Roma, eso no se sigue que ese obispo sea el heredero de las llaves, porque Pedro también dejó obispo en Antioquía. Lo que vos tendrías que probarme es que ese nombramiento equivale a recibir las llaves universal. Eso es lo que me tendría que probar. Su sucesor hay uno solo. Francisco también consagraba obispo. Pero bueno, cuando ¿por qué? murió, Entonces, mire, yo fui el primero vivo que le puso las manos. Francisco, yo soy el Papa. Eso no es así. Ok. Ahora justifícame por qué Lino sí y por qué no el obispo de Antioquía. Bien, ya lo encontré aquí. Okay. Luego de haber fundado y edificado la iglesia de los Beatos Apóstoles, entregaron el servicio del episcopado a Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo, segunda de Timoteo 4:21. Anacleto lo sucedió. Fíjate, ahí hay un obispo. Te pregunto, quédate ahí. ¿Servicio de episcopado es igual a llave universal sobre todos los creyentes? Porque también el servicio de episcopado Pedro dejó en Antioquía. Sí, pero sí, bueno, te leo desde antes. Lo que pasa es que no quería leerlo todo, ¿no? Pero ese episcopado del que están hablando es precisamente el de Roma. Pero como sería muy largo enumerar la sucesión de todas las iglesias en No. Yo quiero esa transición. La más antigua y conocida de todas, la iglesia fundada y constituida en Roma. Está hablando de Roma. Ok, también se fundó mucho en otros lados, muchas iglesias se fundaron en otro lado, en Antioquía. Lo que te acabo de leer sobre Lino es referente a esa iglesia de Roma, es continuo. Ok. ¿Y dónde están las llaves? O sea, escúchame un ratito. Sí. ¿Esa evidencia te sirve? No, ¿sabe por qué? Te digo por qué no es evidencia. Escúchame un ratito, Luis. Escúchame ahora. Esa es exigencia arbitraria. Ese exactamente, es lo que quería mostrar. O sea, para vos es exigencia arbitraria que yo te pruebe una prueba de las llaves que Pedro tiene, porque las llaves son lo que le diferencia a Pedro de los demás apóstoles son las llaves. Acá vos lo que me dijiste es que Pedro deja un sucesor de servicio episcopal. Porque Pedro también deja un servicio episcopal o un episcopo o un obispo en Antioquía de esa misma manera. Entonces, por lo menos que, ahora sí, si vamos a suponer que la cita que me da decía, Pedro le deja las llaves a Lino, a las llaves de gobierno, poder universal, ahí yo me voy a callar, ok, por lo menos tenés algo como para defenderte. Y eso es lo que yo llamo exigencia arbitraria. ¿Y por qué arbitrarias? ¿Por qué arbitraria? Decime por qué. Pero es que hay un detalle allí interesante con relación a la pregunta que no se termina de responder, ¿no? Un segundito. Porque justamente cuando se dice que Pedro dejó sucesor en Antioquía, que no se discute, a menos que ustedes discutan el hecho de que Pedro dejó sucesor en Antioquía, entonces, como eso es un hecho cierto, ¿verdad? Es un hecho objetivo. Entonces surge la pregunta, ¿por qué en este caso Lino sí tiene el primado y Ignacio no? Entonces, cuando ustedes responden a esa pregunta, hacen una petición de principio, ¿verdad? Porque entonces ustedes asumen arbitrariedad para decir, bueno, Antioquía sí, Antioquía no, Roma sí. Entonces, el argumento
que establecen también es un argumento caprichoso. Rodrigo, puedes quitar, porque Ocupato, después te voy a permitir para que compartas. Dos cosas. No, es que tú me hiciste una pregunta al comienzo y esa es la respuesta de la pregunta. ¿De dónde estaban los sucesores de los apóstoles actuales? Entonces, pues aquí está la lista con nombre, el patriarca Alejandría de los Coptos, es con su nombre, aquí está la lista. Pues, porque Sí, como me hiciste la pregunta, pues simplemente te la quería responder y pues como ya me tengo que ir, Sí. pues no quería dejar... Puedes compartir, antes que te vayas, puedes compartir otra vez la imagen porque salió acá, quité sin querer. Compartir. Ok, ¿Puedes compartir? A ver. bueno, un momento, a ver. A ver. Sí, sí. Aquí. Mientras busca ahí, Jorge, te respondo. No hay arbitrariedad, ¿por qué? Un ratito, Luis Ro, antes que se vaya, mi querido, antes que se vaya, Luis Ro, a ver. Dale. Pues bueno, pues, aquí está el Papa, pues llamado también Patriarca de Occidente, el primero entre iguales, el que era el Papa Francisco, esto está desactualizado, ¿no? Es el Papa León XIV, el Patriarca de Alejandría de los Coptos, que es Ibrahim A Isaac ver, Sidrak, discúlpame, el Patriarca esos son... Manuel de Antioquía, cada uno de los sucesores apostólicos. Ah, ya, esos son los sucesores de los 12 apóstoles, o sea, enumerados de ahí. Ok, Ajá. ok, pero ¿y en qué valida eso que Roma es la que tiene las llaves? No, es que tú me hiciste la pregunta cuando entré que si la sucesión apostólica era cierta, entonces ¿dónde están los sucesores de cada apóstol actual? Entonces tú me hiciste la pregunta y pues aquí está la respuesta, pues como Ok, y estos tengo que ir, 12... pues no quería dejar eso ahí Sí. en el aire, Estos 12 supuestos sucesores están en comunión con Roma hoy. todos. Todo. Claro, obvio. Ok, habría que comprobar eso. Igual te agradezco por compartir, pero igual no real. responde mi pregunta, no responde a la pregunta del cómo se justifica que el obispo de Roma sea el verdadero sucesor de Pedro, según con las llaves, ¿verdad? Entonces, porque recuerda que Pedro nombró obispos a varios en Antioquía, pero ¿por qué? Mi pregunta sigue siendo, ¿por qué el obispo de Roma? Y ustedes dicen, no, pero es una falacia de exigencia. ¿Por qué va a ser una falacia de exigencia? Si eso es lo más obvio que un católico romano debe presentar para validar la legítima sucesión de las llaves de ese obispo. Porque ahí lo que citó ahí Luis Ro absolutamente no dice que, si bien lo único que habla es que Pedro, ¿verdad? Lino es el obispo que dejó como un servicio de episcopado. El servicio de episcopado que deja Pedro es a Lino, pero no dice que Lino va a gobernar sobre todos. ¿Se entiende? O sea, me parece que, o sea, eso no es al final una... Discúlpame, Alberto, pues que Sí. ya me tengo que ir. Gracias. Llamando. Rodrigo, cuando quieras. Cuando quieras puedes subir bueno. y gracias por venir a este pequeño canal. Te Oye, agradezco. ¿podría compartir este segmento que compartimos en mi canal? Claro, metele. Todo tuyo, mi querido. Todo tuyo. Vale. Bendiciones para todos y gracias por dejarme. Chao, Rodrigo. Dale, chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Te bendiga. Chao. Puro respeto. Fuego sagrado. Suscríbete ahora. Busca el camino, marca el destino. Apologética, clase y bravura. Defensa pura hasta la sepultura, hasta el final.